Así que hermanos, te damos gracias a Dios por la palabra del Señor. Recuerde que estamos en la serie Recuperando los Valores Cristianos y hoy es la semana 4 en que hemos estado hablando de eso. Quisiera hablar de dos valores muy importantes. Uno de ellos es la humildad y el servicio. Porque poniendo la humildad y el servicio, estamos poniendo a otras personas en primer lugar. Y en una cultura como la nuestra, donde nosotros queremos resaltar y que nuestro nombre sea el primero, la Biblia nos llama a hacer algo distinto, a que las otras personas estén antes que nosotros. Y Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice esto: no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y sigue diciendo: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esta es una petición que nos hace el apóstol Pablo para ver más allá de nosotros mismos, más allá de nuestras necesidades. Él quiere que nosotros también nos enfoquemos en las otras personas, en las necesidades que otras personas también tienen y que necesitan presentar delante del Señor. Según los historiadores, creen que esta carta de Pablo la escribió más o menos en el año 62 después de Cristo. Y durante esa época, en Filipo, donde fue la primera ciudad donde Pablo estableció una iglesia, ahí en Filipo, los cristianos no la estaban pasando muy bien. Los cristianos en esa época estaban siendo perseguidos, estaban siendo discriminados por seguir su fe en Cristo Jesús. Y algunos incluso hasta dieron su vida por la fe en Cristo Jesús. Hoy tal vez nosotros no somos perseguidos de esa manera, pero sí somos criticados, nos llaman de muchos nombres, cuadrados, fanáticos. Póngale usted el adjetivo que las personas quieran ponernos, pero que eso no nos desmotive, que eso no nos aparte del propósito con el cual Dios nos ha llamado: servir humildemente a las demás personas. El apóstol Pablo le dio el consejo a esta iglesia de Filipo, diciéndole que estando juntos, unidos, esa unidad les iba a ayudar a ellos a fortalecer esos lazos. Y esa unidad de la iglesia se solda unos con otros cuando se vive sin egoísmos, cuando están unidos en una sola fe, en un solo Señor, en un solo bautismo, en solo un cuerpo que llamamos el cuerpo de Cristo. Porque eso nos hace más fuertes, nos hace más fuertes y nos hace mejores cristianos. Porque estamos entonces dándole a conocer al mundo la imagen de un Cristo verdadero. Y estos versículos bíblicos que leímos nos recuerdan a nosotros los valores de la humildad y del servicio, que son pilares fundamentales para una vida cristiana saludable y fuerte. No puede haber una vida cristiana fructífera si no tenemos humildad, si no servimos a los demás. Si solo esperamos que las demás personas nos sirvan a nosotros, estamos siendo las personas más egoístas y nos estamos apartando cada vez más y más de la enseñanza que Cristo nos dejó a nosotros como cristianos. Otra cosa que nos debe unir a nosotros también es el amor fraternal. Y ese amor fraternal es aquel que nos llama a nosotros a amarnos en una hermandad donde todos somos iguales y no hay diferencias, no hay distinción de clase social, de idioma, de nacionalidad, sino que solamente nos une a nosotros el amor de hermanos en Cristo Jesús, nos une la fe en Cristo Jesús. No por vanidad ni estamos buscando nuestro beneficio propio, sino sirviendo a los demás sin esperar nada a cambio. Por eso Pablo dice: no hagan nada por egoísmo ni por vanidad. Él más bien nos dice que no hagamos nada de aquello que nace de la rivalidad o del de estarnos comparando y tratar de ser mejores que los otros. Hay muchas personas que viven comparándose con otros, comparan su trabajo, comparan su vida, comparan su matrimonio, comparan su iglesia local con otros y no viven felices porque siempre vamos a encontrar a alguien que está mejor o alguien que está peor. Así que no es nuestro interés competir con nadie, nuestro interés es servir a los demás con humildad, tal como el Señor nos pide a nosotros.
No estamos en una pelea constante para demostrar que somos mejores que las demás personas, que somos mejores que otras iglesias. Estamos tratando de ser humildes para representar la imagen de Cristo que debe estar tatuada en nuestro corazón. Que cada acción que nosotros hacemos, cada palabra que nosotros decimos, es con la intención de que las personas puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. Así que como creyentes, no buscamos la vanagloria, no buscamos el interés propio o el orgullo pecaminoso de querer ver el nombre nuestro en alguna rótulo de un lugar grande, gigantesco. El único nombre que debemos de resaltar es el nombre de Cristo Jesús, solamente el nombre de Él. Cualquier orgullo, vanidad o esa lucha de que quiero que sea reconocido, tenemos un problema, porque estamos poniendo nuestro nombre antes del nombre del Señor. Así que no buscamos denigrar tampoco a otras personas. Nuestra intención tampoco es hacer que las otras personas parezcan menos para nosotros resaltar. Nosotros no hablamos mal de las personas para quedar nosotros bien. Esa actitud negativa de resaltar lo malo de otras personas, lo hacen las personas que no se rigen por los valores cristianos. Son aquellos que tratan de humillar a otros para resaltar a sí mismos. Las personas sin Cristo, para triunfar en el trabajo, hablan mal de sus compañeros. En mi país decimos, le serruchan el piso. En otras palabras, le hacen un hueco en el piso para que caiga, para poder subir. Otros dicen, quítate tú para ponerme yo. Y eso no es lo que nosotros como cristianos buscamos. Nosotros no tratamos de denigrar a otras personas para que nosotros nos veamos mejor. Eso lo hacen los políticos también. Los políticos en la campaña electoral se dedican a hablar mal de su oponente y sacar todos los trapos sucios para que digan, este es un inmoral, esta persona no sirve para decir, yo sí soy bueno y deberían de votar por mí. Esa es la actitud de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no es humilde y que no quiere tratar a las demás personas con respeto. En cambio, nosotros como cristianos y como hijos e hijas de Dios debemos demostrar las cualidades más puras que nosotros tenemos en nuestro corazón y que ellas no nos permiten a nosotros denigrar a otras personas para resaltar nosotros. Más bien, nuestra tarea como cristianos debemos de enfocarnos en las cosas positivas de las demás personas y priorizar esto. ¿Sabe? Una cosa práctica que sucede muy a menudo, cuando a los papás les dan la tarjeta de las notas de sus hijos y ven los hijos y le enseñan ahí una A plus, A minus, una A, y después aparece una B. ¿Y dónde creen que se enfocan muchas veces los papás? En la B. Dice, ¿cómo es posible que tienes una B? Y se le olvida que tiene 6 o 7 A's. Porque somos, el ser humano está programado de ver el mundo negativo, y los no cristianos se enfatizan en las cosas negativas. Nosotros debemos de enfatizarnos en las cosas positivas de las personas, para que eso motive, para que sigan adelante, para que nosotros podamos con nuestras palabras edificar a otros. Cuando el apóstol Pablo utiliza la frase, consideren a los demás superiores como ustedes mismos, no significa que nosotros nos tenemos que denigrar o que tenemos que ponernos en el piso para que todo el mundo nos pisotee, para que nos humille. No es eso lo que el apóstol Pablo, no significa que usted debe de ponerse como en el suelo para que otros invaliden sus derechos. No, sino que lo que el apóstol Pablo nos está haciendo es que nosotros debemos de tratar a otros con respeto, con dignidad, así como nosotros queremos que nos traten a nosotros. Considerar a los otros superiores es simplemente aplicar la regla de oro que la Biblia nos enseña. Y quizás si usted que nos ve por primera vez y no está familiarizado con la regla de oro, usted la puede encontrar y leer en la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 12. Y es muy simple, es muy práctica. Y cada uno de nosotros debemos de vivir la vida bajo esta misma regla.
y la vamos a leer, dice, así que en todo, es que importante, en todo, traten ustedes a los demás tal como quieren que los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley de los profetas. Traten a otros como ustedes quieren que los traten. Qué hermoso es eso. Si yo le pregunto a usted, levante su mano, si a usted le gusta que lo traten con respeto, yo estoy casi seguro que todos ustedes levantarían la mano. Además, yo levantaría 2 o 3 o 4 si tuviera, porque me gusta que me respeten. Yo no quiero que alguien me trate mal. Así que la Biblia me pide a mí como cristiano y nos pide a cada uno de nosotros que somos cristianos, creyentes, seguidores de Cristo, que tratemos a las otras personas bien, que las tratemos como debe ser, como creación de Dios y algunos de ellos incluso hasta hijos de Dios. Así que es importante que ser humilde es el resultado, nos da ese resultado de tener paz en nuestro corazón, en nuestra alma. En nuestro ser interior podemos estar en paz con nosotros mismos cuando tratamos a las demás personas como debe ser. Porque podemos estar conscientes que nuestras virtudes no las presumimos, no las andamos alardeando, sino que la misma humildad no nos permite a nosotros vanagloriarnos, sino más bien tratar a otros. Brillen ustedes, brillen ustedes. Y yo voy a trabajar detrás de bambalinas, como dicen otros. Así que sí que entendemos nuestras debilidades, eso es ser humilde, entendemos que nosotros también podemos fallar, que nosotros también somos débiles en algunas áreas, por eso no buscamos apuntar con el dedo acusador a las personas. Nosotros también muchas veces podemos fallar y buscamos que Dios en esas debilidades y fallas, Él nos pueda fortalecer. Hoy recuerde lo que leímos en el Salmo 73, 26. Y nos vamos a leer de nuevo. Dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero es la roca de Dios es la roca de mi corazón, Él es mi herencia eterna. Puede ser que en algún momento usted falle, se siente débil y el Señor lo restaura. Así de esa misma manera nosotros debemos de tratar a las demás personas, con palabras de restauración, de ánimo, de aliento. Porque esta regla es una muestra de ese carácter de Dios y que todas las personas que decimos que amamos a Dios debemos demostrar ese valor cristiano de la humildad. Y no solamente debemos de evitar de hacer mal al prójimo, también debemos de hacer el bien a nuestro prójimo. Así que nosotros somos llamados a mostrar bondad, respeto y servicio a los demás. Así que hoy queremos resaltar estos dos valores, humildad. Cuando soy humilde, estoy mostrando que la otra persona es importante para mí, que yo la respeto como también yo quiero que la otra persona me respete. Pero cuando hacemos esto, estamos haciendo lo que nos corresponde. Y no hacer nada por envidia, como nos recomienda el apóstol Pablo, no hacer nada por envidia, no hacer nada por rivalidad, no buscar nuestra propia gloria, sino hacerlo de una manera desinteresada, sin denigrar a las demás personas, reconociendo los puntos positivos de cada uno de ellos. Y eso debemos de empezar a hacerlo en nuestra familia. Cuando su hijo o su hija falla, hay que decirle, aquí estoy, puedo ayudarte a crecer. Cuando hace algo bueno, reconózcaselo. Muy bien, qué bueno, siga adelante. Si falla, ¿qué puedo hacer para que puedas crecer y aprender de esta experiencia? Debemos de construir, empezando en nuestra familia, esa es nuestra Jerusalén, buscando a nuestros compañeros de trabajo, esa es la onda expansiva donde nosotros debemos demostrar esa bondad de Cristo, respetando y ayudando a los demás a crecer. Así que este versículo bíblico nos dice que cada uno de nosotros debe velar no solamente por nuestros propios intereses. Mi abuela decía un refrán que decía, primero yo y después yo y por último yo. También me decía otro, primero mis dientes y después mis parientes. Bueno, eso no es para con nosotros los cristianos.
nosotros debemos demostrar interés igual por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Cuando alguien nos pide oración, ya sea porque está enfermo, porque necesita trabajo, porque tiene problemas en el matrimonio, nosotros debemos de ponernos en ese lugar para poder interceder con la misma intensidad que lo haríamos por nosotros. Porque nosotros queremos tener matrimonios fuertes, saludables. Queremos tener hijos buenos, bondadosos, buenos ciudadanos, amantes del Señor. Todos queremos gozar de salud. Así que cuando usted escuche la necesidad de una persona, ore como si fuera suya. Para que con esa misma intensidad que usted está haciendo, usted pueda orar para que esa persona le vaya bien. Porque cuando usted ora para que otra persona le vaya bien, yo estoy completamente seguro que Dios le va a bendecir a usted. Porque usted está haciendo lo que Él nos pide. Poner a otros en nuestro mismo lugar. Poner a otros en un lugar superior. Así que este versículo nos llama no solamente a tratar a las personas con dignidad, pero también nos llama a servir a otras personas. Normalmente servimos a alguien que nos pide algo, ¿no es cierto? Cuando uno va a un restaurante nos sirve un mesero. Cuando uno va a un taller, los trabajadores del taller nos sirven a nosotros. Y el versículo nos llama a nosotros también a estar disponibles a servirle a los demás. Y el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de servicio a las demás personas. Un servicio sin esperar nada a cambio, sin esperar que nos paguen el favor que nosotros hicimos. Así que uno de estos ejemplos lo vemos en el Señor Jesucristo, que sirvió con mucha humildad y nos dejó una lección para que nosotros como cristianos la pongamos en práctica, y fue el lavado de pies de sus discípulos. Y no estoy diciendo aquí que la próxima semana vamos a traer unos recipientes con agua para lavarle a usted los pies y todo. No estoy diciendo eso, así que no digan, la próxima semana no vengo, ¿verdad? No, o me voy a bañar bien el otro domingo para venir a la iglesia, ¿verdad? Tampoco es eso. Sino que Jesucristo nos deja este ejemplo de lavar los pies a sus discípulos, porque la costumbre de los griegos, los romanos y los judíos de su época, recuerden que las calles no eran asfaltadas como las que tenemos nosotros, ni viajaban en esos carros bonitos que ustedes tienen, sino que caminaban por calles polvorientas. Y la costumbre era que si usted va a entrar a una casa, usted no va a llevar la suciedad dentro de la casa. Así que ellos, a toda persona que entraba a la casa, le lavaban los pies. Es como ahora, que usted entra a una casa, se quita los zapatos. Bueno, ahí le lavaban los pies. Pero al que le lavaban los pies eran o los esclavos o los sirvientes de más bajo nivel. Esos eran los que tenían que inclinarse para lavarle los pies sucios a la persona que estaba haciendo ingreso a esa casa. Así que como Jesús lava los pies de sus discípulos, nos está enseñando que nosotros como cristianos no tenemos jerarquías. Nadie está por encima de nosotros. Recuerde que Jesucristo es, y lo leímos ahora en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, que siendo Dios no consideró hacerse Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre o de siervo. Eso es lo que hizo Jesús. El Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, toma forma humana, y no solamente toma forma humana, sino que toma la condición de esclavo, la más baja de la sociedad de ese tiempo. Y le enseña a los discípulos que Él, siendo Dios, puede también hacer el servicio más bajo. Y nos llama a nosotros a decir que no hay jerarquías. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo y son iguales, también nosotros como cristianos debemos de vernos a nosotros como iguales. Todos debemos de servir al otro tratándolo con honor y con la honra que merece. Incluso en la iglesia somos todos iguales. Ni el pastor es más que las ovejas, ni las ovejas más que el pastor. El músico no es más importante que el que siembra, que el que ora, que el que limpia la iglesia o corta el césped. Ni más importante que el pastor, ni el pastor es más importante que los demás. Todos somos iguales delante del Señor. Así que aquí no hay jerarquías.
Hay funciones, cada uno hace un trabajo distinto, pero no quiere decir que uno es más importante que el otro. Así que como cristianos debemos mostrar que nuestro liderazgo lo mostramos no esperando que nos sirvan a nosotros, sino dando el ejemplo como Cristo, servir. Si usted ve una necesidad, hablando de nuestra comunidad de fe aquí en la iglesia, si usted ve una necesidad aquí en la iglesia, no espere que otro la supla. Diga, aquí estoy yo la puedo hacer, yo la puedo suplir esa necesidad. Tome la iniciativa para servir. Debemos hacer como Jesucristo lo hizo, arrollarse las mangas. Yo me imagino a Jesús arrollándose su túnica, poniéndose un cinto e inclinándose para lavarle los pies a sus discípulos. Y seguro le decía a Pedro, Pedro, tenga más cuidado, la próxima vez se va a tropezar en una piedra más grande que esta. Pero ahí limpiándole los pies, lavándole los pies a sus discípulos, arrollándose sus mangas, ensuciándose sus manos para servir a otros. No como otros dioses que esperan solamente que les sirvan. Hasta les ponen ropita nueva y todo. No, Él se ensucia las manos. Porque Jesús recorrió calles polvorientas, sirviendo a otros, sanando enfermos, alimentando al hambriento. Pero lo más importante que hizo Él fue entregarse a sí mismo para morir en la cruz, para salvarnos a nosotros. Eso es poner a los demás en primer lugar. Poner a otros antes que a nosotros mismos, como nos pide el apóstol Pablo. Mateo 20, 25 al 28 nos dice esto acerca de Jesús. Jesús los llamó y los dijo, porque voy a darle el contexto de este pasaje bíblico, era que los discípulos estaban peleando para ver cuál se iba a sentar a la derecha o a la izquierda del Señor cuando estuvieran allá en el cielo. Así que para aclarar las dudas de que si alguno se quería sentir más grande o superior al otro, Jesús les dijo esto. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Parece que eso no cambia, ¿verdad? Todavía en el mundo actual también las autoridades abusan. Y sigue diciendo, pero entre ustedes no debe ser así. Hay una diferencia entre el mundo no cristiano y entre aquellos que dicen ser cristianos, que siguen a Cristo y sus enseñanzas. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Así que el más importante no es el que recibe el servicio, sino el que da el servicio. Porque se está entregando a sí mismo, está considerando a la otra persona superior. Así que sigue diciendo el Señor Jesucristo, dice, y el que quiera ser el primero debe ser el esclavo de los demás. Y recuerden, el esclavo era la condición social más baja en el tiempo en que Jesús estuvo hablando de este mensaje. Así que nosotros debemos de considerarnos servidores, trabajadores, esclavos de Cristo, servidores de los demás. Y sigue diciendo, así como el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Dios Todopoderoso toma condición de humano para servir y no para que le sirvan. No estaba sentado en un trono lleno de anillos, esperando que le sirvieran, sino que más bien Él se ensució sus manos para servir a otros. Ese debe ser nuestro ejemplo. Y una forma muy práctica y sencilla, que no nos cuesta dinero, no nos cuesta tiempo, que para algunos es más importante el tiempo que el dinero, incluso pagan para que otros hagan el trabajo que ellos deberían de hacer. Pero esto no nos cuesta ni tiempo ni dinero adicional. Y es que nosotros podemos tratar a las demás personas con amabilidad. ¿Sabe cuánto sirve una palabra amable, agradable en un día normal? Proverbios 16, 24 dice esto, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. De esa manera podemos nosotros servir a otros también, con nuestras palabras. En una de las tiendas locales aquí en nuestra ciudad, mi esposa y yo ya le hemos dado un nombre a una
trabajadora de una de estas tiendas. La llamamos la más amable del mundo. Así la conocemos nosotros porque cuando nos atiende, ¿cómo están? Qué bueno verles, espero que tengan un buen día, ¿cómo puedo servirles? Algunos dirán, ese es su trabajo y no es cierto. Hay otras personas que trabajan ahí mismo, ¿qué quiere que sea? Ahí están, pasillo 4, 23 y simplemente hacen lo que les corresponde. Pero esta persona da un paso extra, trata a los clientes con amabilidad, con respeto. Así que nosotros debemos de hacer lo mismo, porque no solo podemos servir con nuestras manos, también con nuestra voz podemos servir a las demás personas llevándoles una palabra de aliento, de motivación. Y eso mejora el día de las personas. Eso mejora la condición de cada persona y nos ayuda a nosotros grandemente a fortalecer nuestras relaciones y nuestra confianza con otras personas. Qué hermoso que usted pueda tratar a sus hijos con palabras amables, porque eso produce buenos hijos. Hay personas que nunca han escuchado palabras amables en su vida. Y quizás desde niños escucharon, yo no sé por qué, yo no quería tener hijos, pero te tuve que tener a ti, que no sirves para nada, eres un vago, eres una bla, 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 póngale todas las cosas negativas que usted quiere. ¿Cómo cree que esta persona crece? ¿Cuál va a ser su autoestima si escucha palabras como estas? Sus hijos, su esposo, su esposa. Nuestras palabras deben de ser, como dice Proverbios 16, deben ser palabras que sean como la miel, que es dulce, que es agradable. Palabras que edifican, porque una palabra amable puede calmar la ansiedad. El libro de Proverbios dice que una palabra amable calma la ira. ¿Cuántos problemas nos podríamos nosotros evitar con solamente expresar buenas palabras? Calmar la ira. Así que una buena palabra puede incluso elevar el autoestima de las demás personas. ¿Cuándo fue? Yo le llamo piropo, pero ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposo, ay, qué guapo te ves? Ah, sí me gusta. Qué buen trabajador eres. Ah, como siempre, estás más hermoso que el día que te conocí. O al revés, decirle a la hermosa, cada día sigo más enamorado de ti. Qué bonita que estás. O a sus hijos decirle, estoy orgulloso de ser tu padre. Estoy orgulloso de que seas mi hijo. Créame que eso restablece y fortalece las relaciones entre las personas y usted está dando el respeto y la dignidad que cada persona merece. Y eso debe empezar en nuestras familias. Por eso, en nuestras palabras, según la Biblia, está el poder de construir y de destruir. Son palabras muy, muy, muy poderosas. Santiago dice que la lengua es uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, pero es uno de los más poderosos porque la lengua puede emitir palabras que inicien una guerra, palabras que pueden destruir a una persona. Pero también es tan poderosa que con la lengua podemos emitir palabras que enaltezcan no solo a nuestro prójimo, sino que también adoren a nuestro Señor. ¿Cuál vamos a elegir nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra prioridad número uno con ese don maravilloso que Dios nos ha dado, que es el habla? ¿Vamos a construir o vamos a destruir? ¿Vamos a tratar a los otros con humildad y bendecirlos o los vamos a destruir? Pero el camino que Jesús nos muestra a nosotros es el de servir a los demás, el de amar a los demás. Cuando Jesús inició su ministerio, recuerdan, lo he dicho aquí cientos de veces, inició leyendo los rollos del profeta Isaías. Y él dijo, yo no vine aquí para desplegar mi poder, para construir mega edificios para llamarlos mi iglesia. Es más, de hecho dijo él, este templo que ustedes ven, que les gusta y que lo tienen como grandeza, lo puedo derribar y construirlo en 3 días. Sino que Jesús lo que dijo, yo he venido aquí para traer un mensaje positivo.
He venido aquí con el objetivo de anunciar las buenas nuevas de salvación, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. He venido aquí para restaurar el buen año del Señor. Y esa es nuestra tarea. Cuando somos humildes, cuando utilizamos las herramientas que Dios nos ha dado como nuestro cuerpo para servir y nuestras palabras para bendecir, cada día nos parecemos más al Señor Jesucristo. Así que hoy nosotros podemos hacer lo mismo que hizo el Señor. Podemos ayudar al más vulnerable, al pobre, al que no tiene voz, al débil en la fe, al nuevo en Cristo. Así que, por ejemplo, como iglesia, usted con sus diezmos y sus ofrendas está apoyando hospitales, escuelas, orfanatos alrededor del mundo con sus diezmos y ofrendas. Y dice, pastor, pero ¿cómo es? Sí, nosotros somos parte de una organización más grande que servimos alrededor del mundo y nosotros localmente también. Les he dicho que financiamos a un misionero en África, en Europa y a una niña en Ecuador. Sí, de sus diezmos y ofrendas. Puede ser que no sea mucho, porque no tenemos grandes recursos en nuestra congregación. Pero de lo poco que nosotros tenemos, lo usamos para servir a otros. Y eso es lo importante. Eso es lo que debemos de hacer. Y eso es una forma de cómo servir a otras personas. Y en nuestra comunidad de fe, aquí en la iglesia en la que nosotros pertenecemos, ponernos a disposición de nuestros hermanos enfermos. ¿Cómo está la hermana? Está enferma. Necesita algo, necesita que le lleve comida, necesita que corte el césped. ¿Qué necesita, hermano o hermana? Le ayudo con lo que no puede hacer. Eso es parte de nuestro servicio. Así que en la iglesia podemos realizar tareas tanto dentro como fuera del edificio. Por ejemplo, ayer en el servicio de las mujeres, les recordaba que si usted quiere venir a la iglesia y realizar una tarea de limpieza, de ornato, lo que fuera, pero la iglesia quizás está cerrada, hay otras tareas que se pueden hacer fuera, que también las puede hacer. Así que hay mucho que hacer. Y para ir resumiendo, Filipenses 2, 3 y 4, y espero que se lo lleve hoy muy bien grabado en su corazón. Nos recuerda que como cristianos debemos de adoptar los valores de la humildad y el servicio diario. No una vez a la semana, el servicio diario, servir a los otros. Porque dejando atrás el egoísmo y toda vanidad, como dice Pablo, dejando atrás las vanidades, podemos manifestar mucho mejor nuestra fe en Cristo. No solamente con palabras, porque dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Pero también con nuestras acciones. Estamos mostrando que realmente somos hijos e hijas de Dios y que estamos sirviendo sin necesidad y sin querer brillar, para que no brille yo, sino que brille el Señor. Vamos a hacer lo que Juan el Bautista dijo. Es necesario que yo disminuya, que yo mengüe para que el Señor crezca. Amén. Vamos a hacer eso. Oremos.